Él es pastor en los Estados Unidos y tiene un ministerio a nivel internacional y ahora viene a Argentina. La razón, estar con la iglesia de Argentina. Mañana vamos a tener una reunión en la mañana con pastores de diferentes iglesias. Quedan invitados ustedes para estar. Lo hemos puesto en las redes, pero tratamos en lo posible que estén. Y él va a venir con Kevin. Ok, y él es otro pastor que va a estar compartiendo un servicio que tienen una manera de trabajar, una manera de compartir el evangelio. Así que, ¿qué le decimos al hermano Alejandro? Bienvenido. Este es importado, hermano. Vamos, la cuenta de 3, 1, 2, 3, ¿cómo? Bienvenido. Ahora sí, Dios te bendiga. Gracias. Dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, Señor. Levante sus dos manos y diga: Señor, eres bienvenido a este lugar. Te honramos en esta preciosa, preciosa noche. Te damos la gloria y la honra. Voy a invitar al muchacho del piano que pase adelante. Levante sus dos manos y diga: gracias, Señor. Del teclado: gracias, Señor. Yo te doy alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Levanta sus dos manos, diga: gracias. Hoy recibo mi milagro. Hoy recibo mi milagro. Hoy tomo mi milagro. Hoy recibo mi bendición. Con sus dos manos. Usted tiene tanto para agradecerle al Señor. Son 37 años de victoria, de gloria, de milagros. Diga: gracias. Diga: gracias, Señor. Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Ebenezer, hasta aquí has sido fiel. Gracias, gracias. Dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret en esta preciosa noche. Es una gran honra estar acá con ustedes en esta noche. Venimos a Argentina a invertir, a sembrar una palabra. Creemos que Dios nos trajo a Argentina para levantar, para poder animar a la iglesia en estos tiempos tan críticos que estamos viviendo. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser hombres y mujeres de palabra y de la palabra para poder contrarrestar lo que se viene y lo que ya pasamos. Porque Dios nos ha dado una palabra y con la palabra vamos a salir adelante. Hombres y mujeres llenos de palabra, de la palabra de Dios. Porque todo lo que, usted sabe, Jesús es el verbo la palabra. Y cuando entendemos eso y lo abrazamos, es hermoso. Es una gran bendición para estar acá en esta iglesia. Mi esposa les manda sus saludos. Ella está ahorita en Orlando, Florida, con mis dos hijas. Ellas están en la escuela, no pudieron, por supuesto, venir. A veces viajamos juntos, a veces no. Este verano estuvimos viajando por varios países de Europa juntos y haciendo una obra ministerial tremenda con mis dos hijas. Tengo dos, una de 10 años, Kiriel, y la otra de 5 años, Celeste. Y ambas una gran bendición. Y mi esposa Rebeca, una nació en la Florida y la otra nació en Australia. Mi esposa es australiana. Dios nos emparejó en Australia. Ya nos conocimos en Australia, en la ciudad de Perth, al otro lado de la costa australiana, la costa del occidente. Y allá el Señor nos dio un llamado. Nos quedamos allá unos años. Tengo 12 años de casado. Tengo prácticamente ya casi 25 años en el ministerio. He viajado por los 5 continentes. Normalmente hacemos cruzadas, conferencias y también amamos visitar a las iglesias alrededor del mundo, porque hay algo que me apasiona y es ministrar al cuerpo de Cristo. Lo he hecho con mucho amor desde pequeño. Desde los 11 años fui conocido como el niño predicador. Dios me sanó de cáncer a la edad de los 8 años
Y el Señor obró de una manera sobrenatural. El cáncer desapareció por una palabra que Dios me dio. Porque cuando Dios te da una palabra, tienes que abrazar esa palabra. No puedes soltar esa palabra. Tienes que arraigarte a la palabra. Tienes que estar cementado en la palabra, ¿sí o no? Entonces es una gran bendición poder estar acá. Les doy un poquito de mi historia, de mi testimonio, para que ustedes tengan un conocimiento, una idea de lo que Dios ha hecho con nuestro ministerio. Pero es un gran privilegio estar acá con ustedes. Es una gran honra. Yo sé que acá en Argentina ustedes son apasionados por 3 cosas. Se lo digo, 3 cosas que los argentinos son apasionados. 1, el asado argentino. Ya varios dijeron amén. 2, el fútbol. Oh, ya varios dijeron, muchos dijeron amén. Wow. Espero que oren más que miren fútbol. Y 3, apasionados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los predicadores más influyentes de Latinoamérica salieron de Argentina. En cuanto al tema del Espíritu Santo, los argentinos a nivel mundial son conocidos como predicadores del Espíritu Santo. Yo sé que Argentina tiene un manto, un llamado a ser una nación que porta un llamado de avivamiento. Aquí hay un avivamiento, aquí hay un legado de avivamiento, aquí hay un pozo de avivamiento. Y esos pozos que están, tal vez usted dirá, pero eso fue hace muchos años, y tal vez estarán enterrados. Pero yo declaro y creo que los pozos de avivamiento que están enterrados en esta nación se van a volver a abrir en la próxima década. Y que la década del 2023 al 2033 va a ser una década de cosecha sobrenatural para la nación de la Argentina. Va a ser una década de despertar, va a ser una década profética para la iglesia, y va a ser una década donde la iglesia de Argentina va a salir adelante. Alguien diga amén. La década del 2023 al 2033, si Cristo no ha venido, va a ser una década gloriosa para la iglesia. Dígale que está a la par con una sonrisa: feliz año nuevo. Dígale: feliz año nuevo. ¿Acaso usted no está sintonizado con qué es el año nuevo? Bienvenido al año 5784 en el calendario hebreo. El año 5784, que significa puerta abierta. Yo decreto y declaro que Dios va a abrir una puerta en tu familia, en tu negocio, en tu vida, en esta iglesia, en este año, que el diablo nadie la puede cerrar. Que la puerta que Dios te va a abrir va a ser una puerta de bendición, de incremento, de expansión. Alguien diga amén. Yo declaro que Dios te va a abrir una puerta en este año. En este año, alguien que esté escuchando esta palabra y que esté sintonizado, Dios te va a abrir una puerta sobrenatural. Y aunque las cosas en el mundo empeoren, aunque las cosas en el mundo vayan de mal en peor, aunque las cosas en el mundo no sigan bien, aunque la hiperinflación continúe, aunque los problemas económicos y políticos en el mundo continúen, aunque hayan guerras bélicas en otros lugares, en otras regiones del mundo, aunque hayan situaciones de desesperación, la iglesia va a seguir avanzando, la iglesia va a seguir creciendo, la iglesia va a seguir brillando, la iglesia va a seguir tomando, la iglesia va a seguir heredando, porque somos hijos de Dios. Somos hombres y mujeres que Dios nos ha llamado a estar, diga conmigo, parados en la palabra. Diga la palabra. Mateo capítulo 8 versículo 5. La palabra de Dios dice así. Gracias, Jesús.
Siento una unción extraordinaria acá. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Si yo ayer, por eso decía que ustedes son apasionados por el Espíritu Santo, pero también apasionados por el fútbol. Ayer del aeroparque al hotel, el taxista me venía hablando de Maradona. Y yo le hablaba de que Messi, en mi opinión, es el futbolista estelar del momento. Y él me decía que no, que Maradona. Pero yo le decía, Maradona ya murió. No, pero Maradona es el mejor. Pero Maradona no existe, ya no está aquí en la tierra. No, Maradona es el mejor y seguirá siendo el mejor. Y nadie ha podido batir ese récord de Maradona. Yo creo que el tipo era uno de esos que creía en Maradona. O usted sabe que acá en Argentina hay un culto a Maradona. Sí, eso me han dicho. Entonces, mira, este iPad no quiere estarse en el púlpito quieto. No sé, voy a tener que leerlo y dárselo a alguien. Voy a tener que leer la Biblia y dárselo, pero se va a seguir cayendo. Aleluya. Amén. Al final le dije, al final ya me siguió diciendo que Maradona esto, que Maradona lo otro. Le cambié la conversación. Dije, si este tipo sigue hablando más de Maradona, yo voy a empezarlo a evangelizar. Porque yo sé quién es el campeón de los campeones. Y no es Maradona. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él venció. Él virtió su sangre. Él derrotó al enemigo. Él avergonzó al enemigo. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Él es el Rey de Reyes. Él es el campeón de los campeones. La palabra de Dios dice en Mateo 8, versículo 5: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré, ¿y qué? Y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Por qué? Porque el centurión, que estaba bajo autoridad, que tenía autoridad, que era un hombre influyente. Recordemos que el centurión no era un cristiano. El centurión era un romano. El centurión y los romanos en aquellos tiempos, al menos que fueran cristianos escondidos o cristianos metidos por ahí en una cueva, o que no profesaran su fe públicamente, los romanos eran hombres que en ese tiempo del imperio eran muy seculares, muy intelectuales y también muy despiadados, y hombres. Y los soldados romanos en sí, usted sabe que si usted estudia la historia del imperio romano, los soldados romanos eran gente muy despiadada, muy brutales, y no tenían pasión, no tenían misericordia. Y este centurión, que había escuchado oír de Jesús, vino a Jesús y él conocía su autoridad. Recordemos que el centurión era un hombre de influencia, un hombre de posición. Él llega donde Jesús y le dice: yo sé lo que es autoridad. Yo conozco lo que es autoridad. Yo estoy bajo autoridad. Yo soy autoridad y yo tengo autoridad. Hay que entender los principios de autoridad. Autoridad no es solamente tenerla. Autoridad es cuando uno la tiene, está bajo autoridad y es autoridad. Son tres diferentes principios de autoridad. Pero el centurión le dice algo que yo me quedo impactado como evangelista, como ministro, cuando leo esta historia.
y de hecho la prediqué hace 3 semanas. Estuve colaborando en una cruzada con el ministerio de Palau. Estuvimos haciendo una cruzada en Kenia, en la ciudad de Embu. Ganamos más de 5,000 almas para Jesús en una semana. Fue increíble. Alcanzamos más de 50,000 personas en esa cruzada. Fue un movimiento extraordinario. Con el ministerio de Palau, soy evangelista asociado, y a veces los acompaño y hago cruzadas con ellos. Y fue extraordinario. Y tuve una plenaria donde le prediqué a todos los jefes de policía del departamento. Habían como 100 policías en este cuarto, en este hotel. Y yo le preguntaba a Jesús y le decía: ¿qué les voy a predicar? ¿Qué les voy a decir? Y el Espíritu Santo me respondió esa mañana: ¿acaso yo no tuve un encuentro con un policía? Y yo le digo: ¿un encuentro con un policía? Yo nunca he escuchado eso en la Biblia. Y el Espíritu Santo me vuelve a recordar: ¿acaso yo no tuve un encuentro con un centurión que en aquel tiempo era un policía? Y este centurión en nuestro idioma actual es un sargento. Era un hombre que tenía mucha autoridad. Por eso cuando Jesús dice: nunca he hallado tanta fe en Israel, es porque 1, el centurión no es pentecostal. 2, el centurión no es cristiano. 3, el centurión no es evangélico. 4, el centurión no se ha bautizado en agua. 5, el centurión no tenía conocimiento de la Biblia. 6, el centurión había escuchado oír de Jesús. Pero 7, el centurión reconoció que Jesús tenía autoridad y que solo Jesús tenía que soltar una palabra, y que esa palabra sería suficiente para realizar, para ejecutar. Alguien alabe a Dios. Esa palabra sería suficiente, que cuando esa palabra sería soltada, esa palabra iba a ejecutar un milagro. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? El centurión sabía que con solo una palabra, alguien diga conmigo: una palabra. Dios va a restaurar tu vida. Dios va a levantar tu matrimonio. Dios va a sanar tus finanzas. Dios te va a levantar en este año. Alguien diga amén. Solo necesito una palabra. Solo necesito, diga, solo necesito una palabra. Porque usted cree que cuando Pedro, cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Se acuerdan de ese versículo en la Biblia? ¿Quién creen que soy yo? Uno dijo: Juan el Bautista, Elías, lo otro. Pero Pedro dijo: tú eres Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús se lo volvió a Pedro y le dijo: Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, no sobre el corazón de Pedro, sino sobre esta roca, sobre la fundación, sobre el precepto, sobre el conocimiento, sobre el concepto, sobre el principio de que Jesús es la autoridad suprema. Alguien alabe a Dios. De que Jesús es la autoridad suprema, de que el nombre de Jesús es suficiente para sanar a los enfermos. El nombre de Jesús es suficiente para liberar a los cautivos. El nombre de Jesús es, vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? El nombre de Jesús es suficiente para levantar a los muertos. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? El nombre de Jesús es suficiente. Solo di una palabra y yo sé que mi siervo sanará. Solo suelta una palabra y yo sé que mi siervo se levantará. Ahora, cuando estudiamos esto, yo no sé ustedes, pastores, pero una vez yo todo el tiempo pensé que el centurión, el siervo del centurión, estaba enfermo. Porque muchos predicamos de la historia del centurión basada en el libro de Lucas. Pero muy pocos predicadores en la historia han predicado del centurión basada en el libro de Mateo.
Porque en Mateo nos damos cuenta, dígale que está a la par, que el siervo del centurión no tenía una fiebrecita. Dile, no tenía un dolorcito. Dile que está a la par, dile, no tenía una enfermedad por ahí medio baja, extraña. Diga el siervo, diga el siervo. Vamos, alguien cenó esta noche, diga el siervo. Estaba paralítico. Cuando yo leí esto, yo me di cuenta, me entró una revelación. ¿A cuántos hay veces que cuando leen la Biblia usted dice, wow? Hola. Usted dice, entendí algo. Me cayó la revelación. Me cayó el conocimiento. Entendí algo de que el siervo no simplemente tenía un dolor o no estaba, sino que tenía dos cosas, diga dos cosas. Uno, estaba atormentado, o sea que estaba poseído, y dos, que estaba paralítico. Quiere decir que cuando Jesús suelta la palabra, esa palabra viaja a través de espacio, distancia y tiempo. Y esa palabra llega a donde está el siervo. Y el siervo que no estaba presente donde estaba Jesús recibe esa palabra, e inmediatamente Dios empieza a ejecutar ese milagro. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Inmediatamente el siervo empieza, me imagino, que a temblar o a levantarse o a sentir algo en su cuerpo, y él se levanta y empieza a caminar. Era un paralítico. Quiere decir que Jesús sanó a un paralítico a la distancia. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Jesús sanó a un paralítico a la distancia. Y no solamente eso, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús llamó a Lázaro Lázaro? ¿Por qué lo llamó por su nombre? Hola. Porque si le hubiera dicho, hey, sal, todos los muertos hubieran resucitado al mismo tiempo. Porque la autoridad de Jesús, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Solo di una palabra y yo sé que mi siervo sanará. Hay muchos hermanos y mucha gente que está acostumbrada a que el pastor le imponga la mano o que alguien ore por usted. Pero lo que usted necesita es una palabra. Lo que usted necesita es una palabra. Y cuando usted confía y cuando usted atesora esa palabra, cuando usted abraza esa palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando agarras esa palabra, cuando abrazas esa palabra, cuando te casas con esa palabra, vas a empezar a ver milagros extraordinarios. Es tiempo de que la iglesia camine en un nivel de revelación y de palabra como nunca antes en la historia. Porque el mundo no va a cambiar, la política no va a cambiar. Estamos viviendo en Mateo 24. Si usted no se está enterando lo que está pasando en el mundo, en la China, en Ucrania, con la economía, con la hiperinflación, con todo lo que estamos viviendo, las señales de Mateo 24, usted está viviendo debajo del colchón. Hola. Pero si usted está enterado, usted sabe que estamos viviendo en tiempos malvados, los últimos días. Y en estos últimos tiempos se va a requerir de una generación de hombres y mujeres que hablen la palabra, que caminen en la palabra, que profeticen la palabra, que decreten la palabra, que vivan la palabra, que lean la palabra, que desayunen la palabra, que cenen la palabra, que almuercen la palabra. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Hombres y mujeres que caminen bajo la unción, pero que también caminen con la revelación de la palabra. Hay muchos cristianos analfabetos, no tienen conocimiento de la palabra, no tienen conocimiento del logos o ni siquiera del rema. Dios quiere levantar hombres y mujeres en este tiempo que van a levantarse y van a ser como Ezequiel y van a profetizar sobre los huesos secos y van a ver milagros.
Van a haber milagros. Mi hija Celeste nació el 1 de mayo del 2018. El 15 de mayo mi esposa yo tuve que llevarla al hospital con un postsangrado. Parece que el doctor le dejó, creo que, no me acuerdo el término ahorita, placenta en el vientre, y eso causó un postsangrado y fue algo terrible. Ella estaba sangrando tremendamente. La llevé a las 11 de la noche. A las 12 de la noche entró un doctor al cuarto donde yo estaba en ICU. Él estaba en la sala de cuidados intensivos y yo estaba ahí solo. Yo estaba solo. Bueno, Dios estaba conmigo, el Espíritu Santo estaba conmigo, y yo estaba ahí leyendo, estaba mirando, estaba pensando, y de repente el doctor entra y me dice, Alejandro, me dice: señor Arias, no sé qué va a pasar, no quiero darle malas noticias, no sé qué va a suceder. Ella está sangrando demasiado. Hemos tratado 7 diferentes cosas, 6 diferentes cosas, nada ha funcionado, y vamos a tratar algo más y no sabemos qué va a suceder. Y en ese momento fue como que me dieron un golpe en el corazón. Y aunque soy un predicador de fe y he visto milagros y he visto gente levantarse de sillas de ruedas y he visto ciegos ver y sordos oír y he visto una cantidad de milagros, ese día mi fe fue probada. Y ese día Dios me habló audiblemente y me dijo: ¿acaso tú no eres un hombre de palabra? ¿Acaso tú no eres un hombre que has predicado la palabra, que has profetizado la palabra? ¿Acaso tú no eres un hombre que vives la palabra y que decretas la palabra? Ahora prácticamente me hizo así, me dio una bofeteada, como decir: a ver, levántate, hijo, levántate, deja el desánimo, deja de estar pensando, deja de estar dudando, y quiero que actives lo que está dentro de ti. Y el Señor inmediatamente me habla y me dice: quiero que vayas a YouTube. Lo primero, mi reacción fue: yo no sabía que Dios estaba metido en el mundo de YouTube. Yo no sabía que Dios escuchaba YouTube en el cielo. Y me dice el Señor: quiero que vayas al canal de Benny Hinn, al canal de las escrituras de sanidad, donde Él decreta escrituras y habla sobre la sanidad. Y quiero que empieces a recitar esas escrituras y que empieces a usar tu autoridad y a orar y a decretar la palabra. En ese momento Dios me dio instrucciones específicas. Y cuando Dios te da una palabra, dile al vecino: cuando Dios te da una palabra, tienes 2 opciones: o obedeces o la rechazas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te da una palabra, o obedeces o dudas, o obedeces o la tiras, o obedeces o simplemente la dejas a un lado, o obedeces o no ves el milagro. Pero aquel que obedece va a ver la mano de Dios. Aquel que obedece y toma el reto de fe, Dios lo va a honrar. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que obedece va a recibir un milagro. Aquel que obedece y se atreve va a ver la mano de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo agarré mi teléfono. Yo empecé a recitar esas escrituras. Yo estaba solo en ese cuarto, bueno, con los ángeles, y empecé a decretar la palabra, y empecé a reprender, y empecé a orar. Y a la media hora entró el doctor y me dijo: no sé lo que estás haciendo, pero sea lo que estás haciendo, síguelo haciendo, porque estamos tratando y algo está pasando, y ha habido un cambio en el procedimiento, y el sangrado está menguando, y algo está sucediendo y no nos entendemos, pero algo está sucediendo. Lo que sea que estás haciendo, síguelo haciendo. Es como que ellos sentían una presencia en el cuarto. Es como que la atmósfera cambió. Dios nos ha dado la autoridad para cambiar la atmósfera. Hay algo que puede cambiar la atmósfera en un hospital, y es la palabra de Dios. Hay algo que puede cambiar la atmósfera en una cárcel, y es la palabra de Dios. Hay algo que puede cambiar la atmósfera en tu casa, y es la palabra de
de Dios. Hay algo que puede cambiar la atmósfera en esta nación y es la palabra de Dios. Hay algo que puede cambiar la atmósfera en Buenos Aires y es la palabra de Dios. Cuando la iglesia de Buenos Aires empiece a caminar en la revelación, vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Cuando empieces a caminar en la revelación de la palabra. Pasó, seguí orando, seguí reprendiendo, seguí dándole gracias a Dios por el milagro. Seguí recitando y recitando y recitando. Y de repente, diga conmigo, de repente. Alguien diga de repente. El doctor entra a la 1 de la mañana, abre la puerta con una gran sonrisa y me dice: su esposa, no sé qué sucedió, pero es un milagro. Su esposa va a regresar a casa mañana contigo. Algo sucedió esta noche. Hemos visto un milagro. Alguien dé un aplauso al Señor. El diablo me susurraba que me iba a quedar viudo. El diablo me susurraba que me iba a quedar con mis 2 hijas. El diablo me susurraba que mi esposa se iba a morir. Mas sin embargo yo me levanté y yo empecé a profetizar y yo empecé a declarar la palabra. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Cuando usted decreta la palabra, va a haber cambio. Lo único que puede mover una montaña es la palabra. Hay que tener fe, como la Biblia dice, fe como la semilla de mostaza. O sea, hay que tener una fe impresionante, pero una fe que es un principio. Una fe, porque dijo Jesús, como la semilla de una mostaza. ¿Han visto ustedes la semilla de una mostaza? Es súper pequeña. ¿Por qué Jesús compara la fe de un creyente a la semilla de mostaza? Hola. Porque no es el acto, no es cuán grande sea tu fe, sino cuán... No, hay mucha gente que dice que tienes que tener una fe enorme entonces para ver milagros. No, tienes que simplemente obedecer en fe. Tienes que simplemente empezar por algo. Tienes que simplemente activar la fe. Y cuando activas la fe vas a ver la gloria de Dios. Cuando activas la fe vas a ver los milagros. Acabamos de pasar una pandemia espiritual y una pandemia social y una pandemia física y de salud. ¿Y por qué digo pandemia? Porque miles de iglesias alrededor del mundo, la Alianza Evangélica Mundial dijo que la iglesia dejó de crecer y perdió el 30-40% de su membresía alrededor del mundo. Miles de cruzadas, eventos, congresos que estaban programados en el año 2020 fueron cancelados. Miles de cristianos que estaban dependiendo de que un alguien les impusiera la mano dejaron de sentir ese toque. Miles de cristianos que estaban dependiendo de que un alguien les profetizara ya no tenían el contacto con ese alguien. Miles de cristianos que no podían tener contacto con el pastor tenían que verlo por teléfono o tenían que verlo en la computadora. Pero ¿sabe qué fue lo que sostuvo a la iglesia esos 2 años de pandemia? No fue la tecnología, no fue la virtualidad solamente, fue la palabra, 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 la palabra. Cada palabra que fue sembrada, cada palabra que fue desatada, cada palabra que fue decretada. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Es más, dicen que la iglesia cuando regresó, cuando ellos volvieron, yo vi unos videos impresionantes. Un video en África cuando le abrieron las iglesias en Togo, y abrieron las iglesias y la gente entraba pero por miles, danzando y con la Biblia en la mano, gritando y diciendo aleluya. Iglesias en Brasil, iglesias en todo el mundo que pasaron por esta gran aflicción, esta gran tribulación. La Biblia nos habla en Mateo 24 que habrán pestilencias. No pestilencias. Si usted cree que COVID-19 solamente fue una ocasión y se terminó, se equivocó. Porque vienen más pandemias, vienen más pestilencias,
Hace 2 semanas estaba leyendo de la página oficial de la Casa Blanca y estaba leyendo un decreto del presidente Biden. Y el presidente Biden, la Casa Blanca hizo un decreto, una guianza de preparación, y hablaba de las próximas pandemias. Hablaba de que tenemos que vacunar a la población de todo el mundo y tenemos que detener los centros de desinformación y tenemos que planear para las próximas pandemias. Por eso le quiero decir algo: estamos viviendo en los tiempos de Mateo 24, tiempos de engaño, tiempos de confusión, tiempos de mentira, tiempos donde el ser humano ha sido engañado y donde la Biblia dice que si es posible los escogidos serían engañados. Mas sin embargo Dios está levantando una iglesia en Buenos Aires, en Argentina, que no va a suscribirse a la teoría del temor, a la teoría del pánico, no se va a suscribir a la teoría de la ansiedad. Es una iglesia que va a caminar bajo el poder de la palabra. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Es una iglesia que va a caminar bajo la revelación de la palabra. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? Es una iglesia que va a caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia que va a caminar no por lo tangible, sino porque tienen una fe en Dios, una fe sólida. ¿Está listo para ver milagros? ¿Está listo para que Dios toque su vida? Dios está haciendo unos milagros impresionantes y esta noche no será la excepción. Esta mañana una señora que tenía 2 audífonos, 2 dispositivos para escuchar, prácticamente totalmente sorda, el Señor le abrió los 2 oídos y ella empezó a escuchar después de 20 años de no haber escuchado. La semana pasada estábamos haciendo una cruzada en Colombia. Habían más de 8,000 personas en ese coliseo. La primera en 25 años y la primera después de la pandemia, donde se unieron más de 150 iglesias en Valledupar, Colombia. Y más de 1,200 personas vinieron al conocimiento de Jesús. Y más de 15 sordos fueron sanos en una noche. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Tenemos que entender que vamos a entrar a una dimensión donde el avivamiento se va a volver un estilo de vida. Alguien diga amén a eso. El avivamiento se va a volver un estilo de vida. El avivamiento se va a volver un estilo de vida. Vivir bajo su presencia, vivir bajo su palabra, vivir bajo su revelación, vivir entregado, vivir consumido, vivir rendido, vivir lleno de Jesús. Dile que está a la par. Dile, no es una opción en el menú. Dile, es una elección. Dígale que está a la par. Dile, no es una opción, es que tienes que elegir. Tienes que vivir comprometido. Estamos viviendo Mateo 24. Cristo está a las puertas. La iglesia en el año 2033 nos estamos preparando para celebrar 2,000 años de historia. En el año 2033 la Asociación Mundial de las Asambleas de Dios va a hacer una gran fiesta. De hecho están preparando no solamente las Asambleas de Dios, sino la Iglesia de Dios, la Alianza Evangélica Mundial. Todos están preparando para el 2033, porque la iglesia va a cumplir históricamente 2,000 años desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en la próxima década la iglesia va a ver la cosecha más grande de almas en el planeta Tierra. ¿Dónde están acá los hijos de Dios? La iglesia va a ver el avivamiento más grande en el planeta Tierra. La iglesia va a ver el mover de Dios más grande en el planeta Tierra. Y vine a profetizar y a declarar la palabra que los pozos de avivamiento en Argentina se van a volver a abrir. Que los pozos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Los pozos de avivamiento en Argentina se van a volver a abrir. Toca el que está a la par, dile, ¿estás listo para caminar en este avivamiento? Hace unos meses atrás estaba predicando en Bradford, en Gran Bretaña, y estuve en la iglesia del pastor Smith Wigglesworth. No sé si ustedes han escuchado de él.
Él ya falleció hace muchísimos años. La iglesia tenía 80 años de haber estado desocupada. Nadie había realizado un servicio de sanidad y milagros. Nadie había hecho ningún servicio. Mas sin embargo, su nieta, que vivía en Sudáfrica, recibió un llamado de parte de Dios de reabrir la iglesia en el mismo lugar donde Smith Wigglesworth predicó, y vio un gran avivamiento. Ella recibió una palabra, diga una palabra. Dios le dio una palabra y Dios la envía desde Sudáfrica hasta Bradford y le abre las puertas, y ella entra a este edificio y empieza una iglesia con 20 personas en medio de la pandemia en el 2020. En medio de la pandemia empezó una iglesia. Hoy en día tiene más de 300 personas y están viendo milagros impresionantes en la misma iglesia donde Smith Wigglesworth vio milagros impresionantes. La misma iglesia, Dios está volviendo a reabrir los pozos de avivamiento en Inglaterra, en Irlanda. En unas semanas, en 4 semanas voy a estar en Irlanda. Vamos a estar en una iglesia que está en medio del conflicto, donde estuvo el conflicto en los años 70, y creemos que ese es un pozo de avivamiento y se va a volver a reabrir. Estuve también en la iglesia de John G. Lake en Sudáfrica, y estuvimos orando y decretando que ese pozo de avivamiento en Sudáfrica se va a volver a reabrir. Le quiero decir algo, argentinos. Ustedes tienen que tener no orgullo por simplemente ser argentinos y tener una nación hermosa. Ustedes tienen que tener un orgullo santo porque ustedes tienen una nación llena de pozos de avivamiento. Una nación donde la gloria de Dios reposó. Una nación donde la gloria de Dios reposa. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Una nación que ha visto miles y miles y millares de almas venir a los pies de Cristo. Una nación donde ha habido un avivamiento que no ha cesado. El avivamiento de Argentina no ha cesado, y viene otra visitación, viene otra ola, viene otro despertar, viene otro mover, viene algo sobrenatural. La nación de Argentina en los próximos 10 años experimentará el avivamiento más grande de la historia. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios que lo crean? Dios va a levantar, Dios va a despertar, Dios va a unir a su iglesia, y es tiempo de abrazar el sueño de Dios. Ay, levante sus manos. Aquí está cayendo la unción. Oh. En el avión, cuando venía, iba aterrizando en Buenos Aires, el Señor me dijo: dile a mi pueblo en Argentina que hay muchos pozos de avivamiento que están enterrados, que es hora de volverlos a abrir. Hay pozos de avivamiento en esta ciudad que están enterrados. ¿Enterrados con qué dirás, Pastor Alejandro? Con religión, con rutina. Hola. Enterrados con institucionalismo. Porque cuando un avivamiento se patentiza o se hace una institución, cuando se institucionaliza un mover de Dios, vivimos simplemente de los recuerdos del ayer y no caminamos bajo la gloria del hoy. Dios no quiere que vivamos bajo los recuerdos del ayer. Argentina, es tiempo de vivir la gloria de hoy. La gloria de ayer fue gloriosa. La gloria del ayer, de los 80, de los 70, de los 60, de los 50, fue hermosa. Dios hizo cosas impresionantes. La gloria del ayer fue buena, pero la gloria del hoy será mejor.
Vamos, quiero que los músicos pasen adelante, porque aquí se va a desatar un Pentecostés. Aquí se va a desatar un mover de Dios en su 37 aniversario. Levante sus dos manos y empiece a alabar el nombre de Jesús, porque todo lo que usted necesita es una palabra. Y hoy Dios va a soltar una palabra, y ese ojo que no veía, y ese oído que no oía, y ese músculo que no se movía, y ese tendón y ese músculo y esa parte, ese órgano en su cuerpo que no funcionaba, hoy Dios le va a dar vida. Hoy Dios lo va a mover. Hoy Dios le va a dar aliento de vida. Y hoy vas a levantarte, porque todo lo que necesitas es un toque de Jesús.